Bueno, también dentro de los textos informativos, como se les mencionó antes, están los de divulgación científica, los didácticos, los periodísticos y los tecnológicos. Señalo los de divulgación científica es porque son con los que he estado más en contacto durante mucho tiempo y en mi vida universitaria como tal. Los didácticos los hemos tenido durante nuestra infancia, adolescencia y en la adultez los vamos a seguir. Los periodísticos siempre estamos en contacto con ellos y los tecnológicos son los que están más adentrados a este tipo de textos con las nuevas tecnologías, los teléfonos, celulares, etcétera. Y este tipo de informativos o textos informativos como tal responden a la necesidad que quienes hacen ciencia tienen que interpretar la realidad. O de evaluación científica, aquellos que están adentrados a temas en específico. Como ven en sus pantallas, en la imagen, uno, un ejemplo de ellos es el de la astronomía. Mayormente este tipo de divulgación científica elabora documentos de carácter especializado, de los que muchos científicos elaboran. Redactan textos con estilo formal, objetivo e impersonal. Mayormente cuando se hablan de impersonal, mayormente se habla de una tercera persona en un lenguaje técnico. También el lenguaje técnico es muy importante y debe tener sentido para el que conoce el tema. Los artículos de divulgación científica son textos de manera amena y accesible. Hay algunos artículos que aparecen en revistas científicas, ya sean como las de National Geographic, en los que a veces los que hacen este tipo de textos, pues lo hacen de manera general y no científica, pero dan a conocer ciencia como tal, en un contexto en el cual la gente en general puedan comprender el contenido sin tanto tecnicismo. Para los que estamos adentrados a material didáctico, revistas científicas, artículos científicos, etcétera, nos hemos topado con un sinfín de formas de redactar, desde un short communication, memorias de congreso, revistas, artículos de divulgación, artículos científicos, etcétera, tanto en medios digitales como impresos. También hay que mencionar que estos tipos de divulgación científica llevan un orden, llevan cierta cantidad de palabras, llevan cierta metodología como tal y un cierto orden. Tiene que ser coherente y todo el sentido o el lenguaje técnico utilizado debe ser con un sentido como tal, en el cual el lector que está adentrado al tema lo comprenda. Y para que ese artículo de divulgación científica pueda salir a la luz, lleva también un proceso como tal. No solamente escribir bonito, cumplir con los requisitos como tal, no. Tiene que ser evaluado por expertos en el tema. Y a veces tiene que ser una divulgación científica original. O en su caso, un seguimiento de cierto tema relacionado a uno en particular. Este tipo de divulgación científica a veces puede tardar 1 año, 2 años en salir a la luz, sobre todo porque a veces pueden faltar datos o los, los directores que revisan este tipo de materiales para que salgan a la luz no están conformes o ven fallos en el proceso de escritura de este texto. Y sobre todo, se lleva un proceso de selección para evitar el plagio de conocimientos de otros temas. Hasta ojo, chicos, en la actualidad, a los que se adentran mucho a este tipo de textos, tienen que ser coherentes y sobre todo ser honestos, chicos.
porque han habido artículos como tal que han dañado o han hecho pensar a la gente eh, que cierta información es fidedigna cuando se trata de un artículo científico. Uno de esos casos en el ámbito científico como tal de la salud ha sido en el caso en el cual un mal uso de cierto médico con renombre publicó que el uso de que las vacunas eran responsables de el autismo como tal, pero al descubrir esto, otros científicos encargados de la valoración de estos temas, pues se demostró que ese artículo era totalmente mal. No existían fundamentos técnicos científicos que hicieran válido el tema como tal, lo cual tardó años y el mismo científico tuvo, o el médico tuvo que retractarse como tal. Toda información científica tiene que ser corroborada y valorada por un grupo especializado para que salga a la luz como tal. Y su proceso como tal tiene que también llevar un contexto como antecedentes, una introducción sobre todo, un tema al que abordar y sobre todo que cubra la pregunta inicial del tema. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Un, entre estos de divulgación científica está que es la ciencia del llanto, de Adolfo Córdoba, en el cual nos menciona que las lágrimas liberan emociones y protegen los ojos de agentes extraños e infecciones. Aquí el autor nos hace mención de que tanto psicológicamente como fisiológicamente el llanto ayuda en algo. Y siempre cuando ven el nombre, la ciencia del llanto, ok, llorar. Ahora nos vamos al subtítulo. Las lágrimas liberan emociones y protegen los ojos de agentes extraños e infecciones. Ya se fue a lo particular. Liberan emociones y protegen los ojos. Y van a ver, si se toman la molestia de leer el artículo como tal, van a darse cuenta de que esto va más allá de simples palabras. Lleva un contexto científico en el cual nos menciona lo general de qué es las emociones, una carcajada en la vida humana. También está el llanto, las lágrimas, desde lo general a lo particular y poco a poco. También nos hablan del estudio en el cual se hizo en el ISSSTE. También nos hablan de que por qué se hizo y por qué los conceptos que hay, cómo sufro, machín y llorón desde un concepto ya un poco psicosocial. Aquí dense cuenta de que el autor no solamente se limitó a lo psicológico y científico en el área médica, sino se adentró más a lo social como tal, a lo que la sociedad va más allá. Y cómo es el concepto en que tanto lo científico, lo psicológico, lo social se acoplan en este asunto. Y también siempre nos vienen a la mente la pregunta, ok, ya entonces sí, pero como lectores que a veces no están adentrados al tema, pero existen palabras que nosotros podemos comprender o puedan comprender, siempre van a preguntar, ¿y de dónde vienen las lágrimas? Siempre al inicio tienes que hacerte preguntas. En todos los contextos o textos como tal, uno se tiene que hacer esas preguntas iniciales. O se hace las preguntas como tal al ir yendo poco a poco. Y eso también les abre el panorama para hacerse preguntas. Ok, si no te da la respuesta como tal el texto, me voy a un diccionario, a el internet, busco el concepto como tal o la palabra y me quito esa duda.
¿Y qué hacen este tipo de textos? También te ayudan a analizar y a comprender y a preguntarte y a responderte como tal, haciendo que tú mismo busques las respuestas. Muchos textos te las darán, pero no todos te van a dar conceptos, sobre todo aquellos en los cuales se utilice mucho tecnicismo, a menos que estén adentrados al tema. Y van a ver que en la parte de abajo van a encontrar la lágrima refleja y la lágrima basal. Ya son conceptos en los cuales les hablan de dos conceptos iniciales de las funciones de las lágrimas y su clasificación como tal. Y en cierto punto, en su lado de la pantalla derecha, van a ver la imagen de una persona con una lágrima corriendo. ¿Y qué nos están mostrando en esas figuras que ven traslapadas en esa imagen? Los órganos responsables de las lágrimas como tal y el sentido de la lágrima. Les recomiendo que lean este artículo que se encuentra en sus libros como tal. Y al final, en la parte que está al lado izquierdo de donde dice se puede llorar sin lágrimas, al final, letrita negrita van a ver la fuente, de dónde fue tomada la información como tal. Si lo quieren buscar en los medios digitales. Se nos menciona que por su carácter científico los artículos de divulgación mantienen algunos de los rasgos de este tipo de textos. Algunos son expositivos porque explican un acontecimiento o fenómeno de manera directa con el fin de que quien lo lee lo comprenda. En el caso de la astronomía, el planeta Tierra como tal, se escribe con un lenguaje que admite un solo significado y que no expresa emociones, chicos. Aquí, este tipo de textos de divulgación no deben ser bajo los sentimientos del autor, deben ser conceptos concisos, coherentes y directos. No nos vamos a ir tanto a las emociones del autor mismo. El autor debe ser lógico y técnico en los conceptos que tenga que colocar en este texto. ¿Y qué se nos dice? Que mayormente la intención al contenido o a la forma en que se expresa y presenta la información tiene que ser, tener una cohesión y coherencia en la cual tenga una interpretación correcta. No se vayan más allá de lo incomprensible en los textos. En ese sentido, si nos vamos al texto que ven en sus pantallas, que es de divulgación como tal, pues los murciélagos y la COVID. ¿Ok? Cuando hablamos de murciélagos, ok, nos vamos a, lo- a los que no están muy relacionados a la biología, pues a los vampiros. Ajá. Pero cuando ven la COVID, ¿qué relación va a tener con la COVID-19 el murciélago? ¿Ok? Por la información que me han dado por parte de los medios digitales, la televisión, la radio y, y Facebook, otras plataformas digitales como tal, pues, murciélagos y COVID, China. Alguien se comió un murciélago y de ahí surgió COVID. Se nos van a eso. Esa imagen se nos ha venido en distintas formas, hasta en memes como tal. Pero más allá de eso, nos vamos a la imagen. Cuando hablamos de murciélago, ¿qué tipo de murciélago es para los que comprenden el tema? La COVID, ¿ok? Es el nombre que se le da al código del virus como tal, que es el SARS-CoV-2 como tal. Y te mencionan en letras grandes, murciélagos y COVID. El título, abajo van a ver el nombre Jorge Galindo y González. Aquí se dice que son dos autores que hicieron este tipo de texto de divulgación científica. Y en sí, iniciamos con los murciélagos, los mamíferos más abundantes en los trópicos del país. Ok, nos hablan de murciélagos, nos hablan de que habitan en el planeta. Ok, y que han sido mencionados con la reciente pandemia. Nos hablan ya generalizando el contexto de la relación que hay murciélago y pandemia y el virus. Ahora, ya más abajo van a ver los murciélagos nos benefician. Ok, si nos dicen que a causa del murciélago hay COVID como tal, porque alguien se lo comió,
También los murciélagos también son beneficiosos o benefician sobre todo a la polinización y al control de plagas. Más allá de que nos vayamos más sobre el concepto COVID como tal, murciélago es malo, nos vamos más a los beneficios que estos tienen. También nos hablan de los insectívoros, ¿ok? Ah, entonces hay murciélagos que comen insectos, hay murciélagos que comen frutas y verduras, hay quienes sí se alimentan de sangre. Hay una variedad de géneros como tal y especies de murciélagos. Y no solamente hay un solo murciélago, cada murciélago como tal tiene características distintas. Están los insectívoros, los nectarívoros, los frugívoros, los carnívoros y los hematófagos. Esas son palabras ya un poco técnicas que se utilizan en el sentido de la biología como tal. Por eso, en ciertas palabras, cuando los insectívoros, pues, insectos, te vas con esa palabra, ¿ok? Los nectarívoros, no sabemos cómo tal. Aquel que esté relacionado va a decir, néctar, polen, polinización, ayudan, benefician al cultivo como tal. Los frugívoros, aquellos que comen frutas y dispersan las semillas en distintos puntos para que éstas germinen y produzcan otra planta. Los carnívoros, ok, son aquellas que comen insectos, lagartijas, aves o peces. No sabía que existían esos. Pero los hematófagos, ¿qué son los hematófagos? Se vendrán, son palabras técnicas como tal, pero siempre son los que chupan sangre. Y ahí nos mencionan que hay 1400 murciélagos en el planeta, tipo de hematófagos, y pueden relacionarse más. Vean que en este tipo de textos está yendo desde lo general a lo particular y más particular, como tal. Y también te atrae la imagen del murciélago. Aquel que no esté relacionado con este tipo de textos, pero ve la imagen, literalmente va a estar atraído por la imagen como tal, o los murciélagos y la cobra. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profe. Bueno, los artículos de divulgación científica se estructuran en tres partes: introducción breve, desarrollo más extenso y una conclusión de extensión semejante a la introducción. Mayormente, un científico o alguien que va a hacer una publicación de un artículo de divulgación científica, siempre tiene que iniciar con sus antecedentes sobre el tema. En este sentido, como vimos con el murciélago y la COVID, que hay que saber qué hay con anterioridad del tema. Cuando se trata de artículos de divulgación, siempre cada científico va a ir a páginas, libros, etcétera, para buscar información y resumir conceptos esenciales para hacer la introducción, los antecedentes como tal, que es el desarrollo más extenso como tal, en el cual va a hablar de forma general, mencionando a veces en algunos artículos de dónde se van tomando los conceptos y en un orden cronológico, sobre todo para ir ordenando la bibliografía que se vamos a hacer. Ya más en el desarrollo como tal es este concepto. Ya en la conclusión, mayormente se habla de todo en sí. Y aquí entra un apartado en el cual a veces el autor puede dar sus propias conclusiones, su propio entendimiento, o puede llegar a un acuerdo lógico o concreto con los demás autores mencionados como tal. Cuando se tratan de artículos en los cuales hay ahora sí un desarrollo más de investigación y se procede a utilizar datos el cual el investigador ha estado procesando, relaciona el autor los hallazgos anteriores con sus resultados mismos. Y uno dirán, ¿y por qué no habló el profe de la introducción breve? Hay una lógica como tal, chicos. Cuando se hablan de artículos de divulgación científica, no podemos iniciar con la introducción.
¿Por qué? ¿Quién me lo puede decir, chicos? ¿Por qué no se puede hacer iniciando una introducción? ¿Por qué no se hace la introducción primero? ¿Alguien? Chicos, nadie. ¿Puedes repetir la pregunta? No escuché bien. Se me fue el audio. ¿Por qué no podemos iniciar un artículo de divulgación científica primero con la introducción? A pesar de que nos están representando un orden como tal. Pues ¿Por qué porque no? perdón, la introducción, ay Dios mío, pues se dice, se hacen las preguntas, ¿cuál es el tema de trabajo? ¿Por qué se hace el trabajo? Esa sería la introducción, ¿no? En cierto punto se podría entrar más en el desarrollo del contexto, los objetivos particulares. Sí, esa parte entra en parte de la introducción, pero más allá de eso, ¿alguien más me puede decir por qué la introducción no se hace primero? Yo supongo que es para dar espacio a las ideas principales del dicho tema o para no, más bien para centralizar esas mismas ideas que son las ideas principales del tema a hablar. Es que, perdón, maestro, pero creo que la introducción debe ser primero, ¿no? En artículos científicos no, Ah, ok. y en algunos conceptos tampoco. Y también entra la lógica de esto, de una introducción. Mayormente cuando se dice la introducción como tal de un tema o un tipo de divulgación científica o artículos, y sobre todo para los que hacemos investigación como tal, la introducción siempre se deja al final. ¿Por qué? La introducción es un resumen de todo el artículo, todo lo que un científico está expresando desde el desarrollo más extenso, que es la parte del cuerpo, junto con las conclusiones. Y ahí mismo entran los objetivos tanto generales como particulares. Si no tenemos desarrollado el cuerpo, objetivos y una conclusión, no tenemos ni la información para hacer la introducción. Porque lo que la introducción nos dice es una breve explicación de todo. ¿Sí les quedó, chicos? Ahora sí les quedó claro que por qué no se hace la introducción antes. Sí, Y en sí también, antes a veces de hacer, de hacer todo o antes de desarrollar el texto más extenso y las conclusiones, siempre va a haber lo más indispensable antes de todo, hasta antes de la introducción, que es el tema del artículo o el tema de divulgación científica a tratar. Como se habla, como hablamos sobre el COVID, el murciélago y COVID, título. Ah, ok, está bonito. Eso, ahí estamos hablando sobre los murciélagos y el COVID. Ahora, si nos vamos a lo del llanto, van a ver que tiene un título general. Ok, me habla del llanto, particularizado, libera mis emociones y ayuda en mi sistema inmunológico. Ok, eliminar bacterias. Ok, o un subtítulo. Ok, y ya se va adentrando a... Ahora, ¿qué quiero hablar? ¿De qué quiero hablar del tema? ¿Qué se relaciona como tal? Siempre cuando se hacen este tipo de artículos, siempre los artículos inician con
una pregunta. ¿Qué es? ¿O qué tema quiero resolver como tal? ¿O qué voy a hablar? Es parte de la estructura de la divulgación científica. En la imagen que ustedes ven en pantalla, nos habla de qué es el tiempo. Y ven que hay una pregunta, pero ¿qué es exactamente el tiempo? Ok, ahí literalmente te están haciendo la pregunta ya más particularizada y te colocan, son las condiciones del aire que nos rodea en todo momento, la temperatura y la presión, atmósfera, la cantidad de humedad que contiene la presencia o ausencia del viento y de nubes. Ok, el tiempo es muy difícil de predecir, sí. Pero aquí literalmente cuando ustedes van con la pregunta, ¿qué es el tiempo? Ah, ok, se van como, no se van a la idea principal de qué es el clima, no, se van directamente como el tiempo, horas y minutos. Y hay que tener en cuenta eso. Y aquí literalmente, hasta mi punto de vista, lo generalizaron sin dar un objetivo o un subtítulo como tal. El clima. ¿Qué es el tiempo? La relación que hay con el clima. Ok, ya te quitas la idea de horas y minutos, ahora te vas con el clima. Y ya literalmente ya empieza a darte la forma como tal este artículo. Y ahí, título del artículo, inicio del artículo que pregunta que expresa el problema, como tal, el cuerpo del artículo, exposición de la información con claves de su resolución y la conclusión o evaluación sobre el problema. Aquí es ya donde el autor habla y relaciona desde su punto de vista a criterio sobre el tema como tal y todo lo que está relacionado con la información que ha reunido para hablar del tema. ¿Correcto, chicos? Los artículos de divulgación científica sí son un poco complicados, es mucha lectura y entre las normativas que piden las grandes revistas de divulgación científica, entran de que todo documento en el cual se va a basar una investigación o los antecedentes para ponerlos en la bibliografía tienen que ser no mínimo de 3 años en artículos. No puedes utilizar información de hace 8 años ni de 5 años. Lo máximo es 3 años en que haya salido el artículo para poderlo utilizar como información base para dar una divulgación científica. En los libros, hasta 4 años. Y es un proceso larguísimo para poder hacer esto. Porque uno, el que vaya a realizar tiene que comprender sobre el tema, hacer ese de experimentos, ya sean experimentos de laboratorio, exposición o experimentos en bases de datos, etcétera. Y sí es un poco complicado. Pero en sí, los artículos de divulgación científica también son un medio que es todo el mundo tiene acceso como tal. Ahora depende de la comprensión del lector que tenga para entender del tema. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Preguntas, dudas? No, no, gracias. Ahora, nos pasamos ahora sí, a los textos didácticos. Son expositivos. Claro que sí. Nada más que a diferencia de estos, no son para el público en general, sino para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un ejemplo de textos expositivos que hayan utilizado, que sigan utilizando, chicos. Un texto didáctico expositivo es el libro de la unidad o del módulo que están viendo ahorita. También durante nuestra infancia, en la primaria, el kinder, secundaria, prepa, hasta la universidad, siempre vamos a tener textos didácticos. Pero mayormente esto se ve en la parte de educación básica y media, en los cuales vemos las matemáticas, las físicas, la literatura, la geografía, la química, la biología, la geometría e historia. Porque además de tener una información como tal, te dan preguntas, te dan problemas. O sea,
te dan un material con que relacionar y hacer y practicar lo aprendido. Se nos menciona que la estructura es similar a la de un artículo de divulgación científica, ya que este se deriva de textos científicos, sí, pero ya más simplificados y con una comprensión más simple para el lector. Además, estos tienen elementos como gráficos, cuadros, tablas, ilustraciones, etcétera, que apoyan la exposición, los textos didácticos, tienen ejemplos de las actividades, los ejercicios y sugerencias para generar el aprendizaje. Tienen literalmente un apoyo, además del material de lectura, material práctico para que ustedes comprendan más del tema o puedan analizar los temas relacionados. Cuando hablan sobre suma y resta, te hablan de cómo se hace y todo, pero ahora hay actividades y ejercicios para poner en práctica como tal. O en la biología, en el cual hablan del cuerpo humano, que ya hablamos del cuerpo humano, al final te dan una imagen y relaciona las partes del cuerpo humano con la imagen. Ok, ya la información tú la tienes, ahora tienes que rellenar los espacios y relacionar el contenido de la imagen con la información. Ah, eso es un pulmón, relaciona el pulmón con la imagen del pulmón como tal. En la historia, pues la información, relacionar fechas con la imagen o relacionar el personaje, el nombre del personaje con la imagen del personaje como tal. Y otro, dentro de los textos también están los textos periodísticos. Literalmente, esos son de vida diaria. Hasta en formatos digitales ya existe el texto periodístico como tal. También estos textos tienen una estructura como tal. Durante mucho tiempo el periodismo ha existido. Desde dar una nota en la antigua medieval colocando una hoja en ciertos lugares, se daba la información como tal. Pero mayormente nada más lo podían comprender aquellos que pudieran de comprender la escritura. También los textos periodísticos están relacionados durante mucho tiempo a grandes noticias, grandes acontecimientos, grandes presentaciones o la presentación de nueva información. Y se nos dice que estos textos periodísticos son aquellos que publican los diarios, periódicos, para informar sobre el acontecer diario y con los que se puede interpretar la realidad inmediata al el presente. Mayormente los textos periodísticos salen un tiempo después que la información del momento. Actualmente ya las notas periodísticas salen en el momento gracias a los medios digitales o a las redes sociales que inmediatamente en sus plataformas dan a conocer en el minuto exacto la información, a diferencia de los periódicos que lo dan un tiempo después, pero ya recabando la información fidedigna como tal y clara, en la cual no debe haber ningún manejo mal usado de la información como tal. Y como tal, también hay que mencionar que también de este tipo de textos también hay textos periodísticos amarillistas que nada más hablan sin un contexto concreto como tal. También se nos dice que el periodismo se ejerce a través de varios géneros. Según Vicente Leñero, en su libro Manual de Periodismo, los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos. Cuando hablamos de híbrido es que va a tener un carácter informativo y un carácter interpretativo. El informativo es nada más informar al lector y el interpretativo va a ser a criterio del lector cómo lo considera. Según los géneros propiamente informativos, la noticia o nota informativa, la entrevista y el reportaje son los más utilizados. En las notas periodísticas, estas dan a conocer hechos o sucesos de interés colectivos, actuales, súbitos y relevantes. Ahora, el más objetivo de los géneros es una nota informativa, ya que es una noticia que informa del hecho y nada más. En ese sentido, como ustedes ven en la imagen, accidentes y enfermedades del trabajo en América del Norte. ¿Qué nos está dando esta nota informativa?
accidentes, enfermedades de trabajo. Ok, nada más se va a hablar de accidentes y enfermedades. ¿En qué lugar? En América del Norte, punto. Y te desglosan qué partes, como en Canadá, y la información relacionada a eso. Es la nota informativa, no se califica, solo se relata lo sucedido y el lector es quien saca sus propias conclusiones. Aquí en sí, el autor de la nota informativa como tal, nada más va a dar la información y ya nosotros vamos a interpretar y dar una conclusión del tema. Aquí el autor de esta nota no da conclusión. Y nos dice que toda nota inicia con los datos sobresalientes del acontecimiento. Y dicho y hecho, los datos sobresalientes son accidentes y enfermedades de trabajo en América del Norte. Después continúa con los detalles del hecho a partir de la lectura del cuerpo y finaliza con el remate donde se detallan los detalles menos importantes al final de la lectura. Y también al final, en la parte de abajo se coloca de dónde se agarró la nota informativa, la fecha, la página y el teléfono de contacto y el link para buscarlo. También te dicen también dentro de la nota quiénes son los que elaboraron la nota y en qué fecha y mes se hizo. Este tipo de nota informativa va más allá de informar, nada más. Ya el lector es el único que va a dar sus propias conclusiones con relación a la información que se le está proporcionando. ¿Correcto, chicos? Correcto.